Este hombre tiene uno de los trabajos más difíciles del mundo: mantener a Taiwán a salvo de los ataques chinos. Lo verán muchas veces en los próximos 4 años. Es el nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te. Esas intimidaciones se han intensificado en los últimos años. Pero los votantes taiwaneses les hacen frente al optar por Lai para ser su próximo líder. Pekín considera su decisión como una bofetada. En una ocasión, Lai se declaró incluso partidario de la independencia de Taiwán, algo que a ojos de China lo convierte a él y a sus seguidores en criminales separatistas. They put Taiwanese future in danger, so they will be the enemy of our Chinese nation. Durante su campaña electoral, Lai había subrayado que Taiwán no necesita declarar la independencia porque de facto ya es independiente. Pero eso no es lo que China quiere escuchar. Su presidente Xi Jinping ha dejado claro a menudo que se reserva el derecho de invadir Taiwán. El problema de la isla es que aún no está en condiciones de defenderse por sí misma. I think Taiwan's behavior in this context verges on the suicidal because Taiwan is voting for candidates whom Beijing has made very clear it regards as a serious provocation, fairly or not. And at the same time, Taiwan is not really doing anything near what it would need to do to make itself more defensible. En la primera parte de este video analizaremos por qué Taiwán está tan expuesto y veremos qué necesita para reforzar su defensa. It's to make sure that as China becomes more militarily capable and as the military balance of power continues to skew in its favor, that it continues to see clearly the costs of a potential military assault. Escucharemos al exjefe del ejército taiwanés, según el cual los políticos han gastado demasiado dinero en armas prestigiosas que serían inútiles en caso de una guerra. It spends a lot of money and will be easily destroyed from the long distance. También veremos cómo aumentan las presiones desde Estados Unidos para que Taiwán se tome más en serio su defensa. Desde allí presionan sobre todo los conservadores republicanos, que pronto podrían volver al poder. The United States, at the end of the day, is going to help those who help themselves. I mean, that's only rational and reasonable. Aunque el nuevo presidente de Taiwán enfurece a China, su llegada al poder tiene doble filo. Lai obtuvo el 40% de los votos en una carrera a 3 bandas contra 2 rivales que abogaban por tender la mano a China. Eso significa que el nuevo presidente taiwanés está bajo presión, no solo para reforzar la defensa de la isla, sino también para reactivar un diálogo con China que lleva años en punto muerto. En la segunda parte del video descubriremos lo difícil que puede ser superar ese obstáculo. If Lai not recognize the One China principle, I don't think we can dialogue with him. It's really hard for a democracy to deal with a non-democracy, and that's the situation we are facing right now. En la tercera parte analizaremos los factores que podrían arruinar los planes de los nuevos dirigentes de Taiwán en su nuevo y fracturado parlamento. The very fact that Taiwan political system becomes more pluralistic can mean that there will become more avenues of access for Beijing to seek to engage in and influence political debates. También nos trasladaremos al escenario global para ver cómo Taiwán podría competir con Ucrania por el apoyo estadounidense. I think Taiwan is much more important than Ukraine for the United States. If Taiwan is taken by China, that means that China will dominate Asia. Es evidente lo mucho que hay en juego, no solo para Taiwán, sino para las 2 superpotencias y también para Ucrania y Europa. Esta historia comienza en Taiwán con una pregunta clave. ¿Están los taiwaneses preparados para la guerra? Primera parte. ¿Listos para el combate? Pocos días antes de las elecciones en Taiwán, Deutsche Welle entrevistó a un expresidente. Ma Ying-jeou es un anciano estadista, ahora en la oposición taiwanesa. Él se siente orgulloso de tender puentes con China. Lo que nos dijo
dominaría luego los últimos días de la campaña. Le preguntamos cómo disuadir a China de una invasión. Y escuchen lo que dijo. No matter how much you defend yourself, you can never fight a war with the mainland. You can never win. They're too large, too much stronger than us. La idea de que el ejército de Taiwán no puede hacer nada para disuadir a China de un ataque causó un gran revuelo. Muchos analistas tacharon el comentario de peligrosamente derrotista. Lai Ching-te se sirvió de esas declaraciones para resaltar que su propuesta es utilizar la fuerza para lograr la paz. De hecho, los principales líderes políticos reconocieron que Taiwán necesita una defensa fuerte. La cuestión es, ¿realmente lo piensan? Hay razones para debatir sobre ello. China ha incrementado la presión militar en los últimos años. Intenta intimidar al pueblo de Taiwán para que acepte una reunificación que China califica de inevitable. Pero parece que esa estrategia no funciona. The more heavily that Beijing leans into sticks, into threats, military activities, economic coercion, the more that the Taiwanese population will be skeptical of Beijing's intentions and will not want to unify with China. So in a way, this is a broken approach on the part of Beijing. Aunque Taiwán pueda resistir la presión de China, la isla no está preparada para un conflicto militar. Hsi-min, ex jefe del ejército de Taiwán, nos explica por qué. Él se siente frustrado por lo que considera una peligrosa falta de avances. I think that we still have a long way to go to establish the credible capability. Asegura que los políticos taiwaneses están demasiado apegados a ideas anticuadas sobre defensa, como destinar unos fondos limitados a armas de muy alto coste, armas que en una guerra contra China serían poco útiles. We only rely on this kind of warships, big warships, fighter jets, and the tanks. That's the effective anymore because it spends a lot of money and it's rely on the highly on the fixed base like airfield, seaports, or fixed radar installation. It will be easily destroyed from the long distance. En Europa, la guerra de Ucrania ha mostrado un enfoque diferente, con combates asimétricos, más eficaces para luchar contra un invasor más poderoso. An asymmetric strategy essentially acknowledges that, in contrast to the mainland, Taiwan has much fewer resources that it can work with when it's building up its military capabilities, when it's designing its military strategy, meaning that it should be procuring a bunch of smaller military systems that are mobile, survivable, but also expendable. So that it can hold down the fort in the event of an invasion, so that it gives the U.S. time to intervene. Taiwan needs that kind of the anti-ship missiles, but we also need the sea mines, and we also need mobile, highly survivable air defense system. We need a lot of drones, AI-enhanced attacking drone. But also the system like the Javelin or Stinger, that's a lot used in the Ukraine war. Aunque parece una larga lista, es solo una parte de lo que la isla necesitaría para defenderse. El almirante Li asegura que preparar a Taiwán es un proyecto que va mucho más allá. We, to defend ourselves, finally we should develop the resilient society. Taiwán ya ha tomado medidas como prolongar el servicio militar obligatorio para los hombres. Antes era de solo 4 meses y ahora dura 1 año. Pero Hsi-min quiere ir más allá, con una propuesta que implicaría aún más a la sociedad taiwanesa, crear una fuerza defensiva integrada por voluntarios. If you don't have to join military in the long term, but if you can be a volunteer to become the territorial defense forces, we mobilize you maybe two times a year. You have your own job. We give you a short period of training how to fight with the decentralized operation, and we give you the asymmetrical small arms. This becomes the part of the military. Hsi-min calcula que eso permitiría obtener unos 200.000 efectivos,
un gran refuerzo para el ejército regular de Taiwán. El objetivo sería resistir un ataque chino hasta que Estados Unidos acudiera en su ayuda. Pero eso plantea la pregunta clave. ¿Podría Taiwán contar con la llegada de las tropas estadounidenses? Joe Biden ha asegurado varias veces que defendería a Taiwán en caso de un ataque de China. Pero Estados Unidos tiene muchas otras tareas pendientes, como apoyar a Ucrania y a Israel. A eso se suma que, según encuestas recientes, los taiwaneses estarían perdiendo la confianza en Estados Unidos. De hecho, ya hay tensiones en relación con los suministros de armas estadounidenses a Taiwán, con pedidos valorados en miles de millones de dólares que aún no han sido enviados. Ante la posibilidad de que las presidenciales estadounidenses devuelvan a Donald Trump a la Casa Blanca, la política estadounidense en la región podría entrar en una fase impredecible. Elbridge Colby trabajó en el Pentágono bajo el mandato de Trump y fue el cerebro de su estrategia nacional de defensa. I think any future Republican administration is going to put China at the top of the priority list. I mean, if you look at President Trump's administration, that was, the major historic shift that he initiated and his administration initiated was a more tougher line on China. Pero Colby añade que para que eso se traduzca en más apoyo para Taiwán, Taipei debe cumplir. From my point of view, Taiwan's behavior, this is a kind of a tough statement, but I think it's true, unfortunately. It borders on vaguely suicidal behavior because Taiwan is voting for candidates whom Beijing has made very clear it regards as a serious provocation, fairly or not. And at the same time, Taiwan is not really doing anything near what it would need to do to make itself more defensible. And the United States, at the end of the day, is going to help those who help themselves. I mean, that's only rational and reasonable, especially when you look at the mood in the United States is pretty anti-interventionist. ¿Y cuál es la posición al respecto del nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te? Hablamos con uno de los líderes de su formación, el Partido Progresista Democrático. It's very normal as what we see and what we see from Taipei and what we see from Washington, D.C. may differ. But I think the most important thing is that we all agree that to strengthen Taiwan's national defense ability is very important. And I think more and more people have realized that, especially after the Ukrainian and Russian war, asymmetric weapons might be very useful. El equipo del nuevo presidente apuesta, por tanto, por la guerra asimétrica. Y Lai cuenta con un vínculo clave con Estados Unidos, su vicepresidenta, que durante varios años fue emisaria de Taiwán en Washington. We value the relations with the United States very much, so this is why also part of the reasons why he chose Peking Xiao as his running mate, and she has been developing a very, very good relations with the Washington, D.C. I think this will be very useful in the next 4 years and even next 8 years. No obstante, aún hay razones para que el nuevo gobierno no se comprometa plenamente con una estrategia asimétrica. For many Taiwanese, the most pressing threat isn't necessarily a full amphibious invasion by China. The most pressing threat are the day-to-day incursions that they are dealing with from Chinese military planes and ships, which have reached a new level of frequency and intensity. And so Taiwan has a challenging set of requirements to face. Además, en lo referente al gasto en defensa, Lai aspira a destinarle el 3% del Producto Interno Bruto del país, lo que equivale aproximadamente al porcentaje que se destina a defensa en Estados Unidos. Pero esa cifra está muy por debajo de la de Israel, un país que también se enfrenta a amenazas existenciales. La cifra prevista por Taiwán podría ser considerada insuficiente por una Casa Blanca bajo las órdenes de Donald Trump. I think 3% is woefully inadequate. I would say 10% would be. I mean, I don't think there's a particular figure. La lista de interrogantes es interminable y cada día surgen nuevas dudas. El nuevo presidente no tiene la mayoría parlamentaria y parte de la oposición se muestra escéptica ante la idea de reforzar las defensas nacionales. If slowing down a little bit more on Taiwan's purchase of U.S. defense weaponry can mean that it gives Beijing more space
and more off-ramp for Beijing, and thereby slowing down Beijing's military threat against Taiwan, then Taiwan, according to that logic, can have its defense and stability without spending money on buying weapons. Sounds like almost the best of both worlds, and it's cheaper too. So I think that argument, you will see a number of legislators on the opposition side pursuing it. Gestionar el Parlamento será crucial para el nuevo presidente. Más adelante veremos qué complicaciones implica eso y cómo el ambiguo resultado de las elecciones aún podría deparar algunas sorpresas. Es como si los votantes de Taiwán estuvieran diciendo a Lai: eres nuestra elección, pero intenta llevarte bien con China. En la segunda parte nos preguntamos, ¿tiene Lai otra opción que no sea reforzar la defensa de Taiwán? ¿Podría llegar China incluso a calmar las tensiones? Segunda parte. ¿Dispuestos a hablar? Recordarán nuestra entrevista inicial con el expresidente de Taiwán, que luego fue tan controvertida. Dijo que Taiwán nunca podría defenderse de China y añadió algo más que generó nuevas protestas. Estos son los antecedentes. Ma Ying-jeou es desde hace tiempo un gran defensor del diálogo con China. En 2015 se reunió incluso con Xi Jinping y ningún otro líder taiwanés había hecho antes nada parecido. Le preguntamos si Taiwán volvería a cooperar con Xi, si cree que podría confiar en él. So you think you can trust him? Well, as far as cross-strait relations, you have to. Eso generó una polémica aún mayor que las palabras de Ma Ying-jeou sobre defensa. La idea de que Taiwán podría confiar en Xi Jinping, incluso después de sus amenazas, no convence en la isla. Comenzó un debate sobre hasta qué punto es posible apostar por el diálogo con China. En las elecciones de enero, los candidatos de la oposición abogaban por rebajar las tensiones con Pekín y entre los dos sumaron casi el 60% de los votos. Son cifras que Lai Ching-te tuvo en cuenta tras su victoria al dirigirse a la población. El nuevo presidente insistió en que, a pesar de su línea estricta con China, no rechaza el diálogo con sus líderes. Lai estaba diciendo algo así como: no es culpa mía que no podamos hablar con China, son ellos quienes nos ponen trabas. Y no le faltaba razón. Beijing's position, which has always been consistent, is that dialogue can only occur after the political party or political leader upholds the 1992 consensus. ¿El consenso de 1992? Entremos en detalle sobre las relaciones entre China y Taiwán. Aunque son complejas e intrincadas, esclarecen el actual conflicto en torno a Taiwán. Amanda Xiao nos lo aclara. So, the 1992 consensus was an understanding that was reached between Beijing and the then ruling government, ruling party, the KMT, in 1992. Eso fue antes de que Taiwán se convirtiera en una democracia plena. Within that understanding, the two sides agreed that there was only one China in the world, and that there would be left respective interpretations of what one China means. So for the KMT, one China means the Republic of China, i.e. Taiwan. From Beijing's perspective, of course, one China is the People's Republic of China, sitting in Beijing. La idea era que ambas partes estuvieran de acuerdo en la existencia de una sola China, pero sin coincidir en lo que eso significa y tampoco en quiénes serían los gobernantes. Podría resumirse todo diciendo que ambas partes coincidieron en que no estaban de acuerdo, pero ni siquiera esa conclusión fue aceptada por todos. An important thing to note here is that this agreement, or this understanding actually, was never written down or signed by the two parties, and Beijing never explicitly accepted the second part of that understanding, which is that there are respective interpretations.
Eso significa que ni siquiera hay consenso sobre si fue ese desacuerdo lo pactado por ambas partes o si a fin de cuentas lo que China pretendía era dar a entender a Taiwán que su destino era reunificarse con el continente a las órdenes de China. Así es como lo explica un analista continental. So China is a trinity of the country, nation, and state. So that's our tradition, and that's the reality. When the Taiwanese know the whole story, know the long history of China, know about the U.S., the West cannot be reliable. It's like maybe in the future of other examples can show that Taiwan's future should be in the hands of all the Chinese and mainland Chinese and the Taiwanese. I think they can accept. Eso es inaceptable para el nuevo presidente Lai Ching-te y su partido, y lo mismo puede aplicarse a la mayoría de los taiwaneses. There has never been a political market for the arrangement that China is proposing for unification, which is one country, two systems. There's never been an acceptance of this by the Taiwanese people. La experiencia de Hong Kong genera escalofríos en Taiwán. La noción china de un país, dos sistemas debía preservar las libertades en Hong Kong durante medio siglo, pero ese compromiso quedó en nada. We have seen what happens in Hong Kong. We've seen that one country, two systems. Even the promise that will keep 50 years has already been broken. So people in Taiwan have realized that the so-called one country, two systems simply will not work, whether in Hong Kong or in Taiwan. Y no hay indicios de que Xi Jinping vaya a mejorar su oferta a Taiwán o a cambiar de opinión sobre Lai Ching-te, a quien considera un separatista. Las objeciones de China se extienden desde Lai hasta su vicepresidenta, de quien ya hemos oído hablar. Xiao es hija de madre estadounidense y tiene conexiones muy estrechas con Estados Unidos. She's very Americanized, actually, in the eyes of the mainland. So it's, the independence is from the blood. So that's the reason I think mainland Chinese don't like her. China le ha impuesto sanciones. The target is external intervention and some separation force in Taiwan. That's the reason we put Xiao, those guys, as the target of the sanctions, not the Taiwanese other politicians or the Taiwanese people. So they are put Taiwanese future in danger. So they will be the enemy of our Chinese nation. ¿Significa eso que puede enterrarse toda esperanza de que el nuevo gobierno de Taiwán llegue a algún acuerdo con China? Amanda Xiao hace hincapié en que a un nivel más bajo aún hay voluntad de diálogo. Son reminiscencias de cuando las relaciones bilaterales eran mejores. There are in place over 20 cross-strait agreements between Taiwan and China on a variety of issues, ranging from notary services to law enforcement cooperation to tourism. Even though formal cross-strait dialogue has been frozen since 2016, those agreements still stand, and so there remains some space at this more functional working level for communications to increase and for cooperation to perhaps deepen. Una posibilidad sería abrir el turismo por ambas partes, pero eso todavía es una propuesta de bajo nivel. La cuestión es determinar si hay alguna posibilidad de que China suavice su postura con respecto a Taiwán. Xi Jinping ha insistido en calificar de inevitable lo que él llama reunificación. También ha dicho que se reserva el derecho a usar la fuerza para lograr ese objetivo. Pedimos al analista Wang Yiwei que nos explique cómo se valoran las amenazas de invasión en la propia China. So this is a deterrence. This is our sovereign's rights to keep the unity, integrity, and sovereignty of China. This is use of force. It's not to kill the Taiwanese people. No, it's want to deterrence the external forces, not interfere of our domestic affairs. Amanda Xiao asegura que no hay razones para esperar que China haga concesiones en lo que considera prioritario. For Beijing, taking that threat off the table
would be very dangerous because it would open up the possibility of Taiwan moving further down this independence path that they see them going down. Hsi-min asegura que todo intento de persuadir a Xi Jinping de que cambie de opinión caerá en saco roto. Xi Jinping already said that the unification of Taiwan is the historical inevitabilities, and it is part of his China dream. So no way that Taiwan just used different ways to engage with mainland China, so China will change their attitudes. En la primera parte vimos que Taiwán quiere reforzar su estrategia para disuadir a China del ataque, pero aún no sabe cómo hacerlo. En la segunda parte, analizamos el deseo de los taiwaneses de llegar a acuerdos con China, un deseo que choca con las trabas y las condiciones impuestas por Pekín. Ahora, en la tercera parte de este video, descubriremos los comodines que podrían cambiarlo todo. Tercera parte, las incógnitas. ¿Recuerdan estos rostros? En las últimas elecciones taiwanesas, ellos fueron los rivales del nuevo presidente. Uno es Hou Yu-yi, candidato del Kuomintang, el partido que gobernó Taiwán como una dictadura durante décadas hasta la llegada de la democracia. Es también el partido del expresidente Ma Ying-jeou, que generó polémica en Taiwán, por lo que afirmó en nuestra entrevista. El otro candidato era Ko Wen-ye. Hablemos ahora de él. Ko era cirujano antes de dedicarse a la política. Hace 4 años creó su propia formación, el Partido Popular de Taiwán. Abogó por un acercamiento pragmático a China, pero sin presentar una estrategia concreta para lograrlo. Su campaña se centró en un mensaje: mejorar la economía para los jóvenes. Sobre el terreno, su poder de convocatoria quedó patente con uno de los mayores mítines organizados en las jornadas previas a la votación. Aunque Ko quedó en tercer lugar, al final su influencia podría ser mucho mayor de lo esperado aquí, en el Parlamento de Taiwán. Las elecciones han cambiado el funcionamiento de la Cámara, dando mucho poder a un partido pequeño. El Partido Popular de Ko obtuvo solo 8 escaños de los más de 100 de la Cámara. Pero ninguno de los principales partidos tiene la mayoría y eso concede a Ko un poder clave. Él puede usarlo para respaldar al gobierno cuando le interese o bloquearlo cuando no le guste su estrategia. Así podrá condicionar todas las decisiones del Parlamento. If US were to sell weapon system to Taiwan, for example, these are big ticket items which will be challenging for the ruling party to pass legislation, including budget bill alone on their own, and they will be likely be needing TPP support. Just a few votes of difference can make the difference between whether Taiwan can pass or cannot pass significant defense cooperation bills. ¿Qué ocurrirá entonces con el propósito de rearmar a la isla con armamento que permita los combates asimétricos frente a China? Ko y su partido podrían tener la última palabra al respecto. They will be the ones who are, quote-unquote, trying to watch out for the purse strings for little guys in Taiwan. They're going to be likely to be less gung-ho about spending budget on defense procurement, when they'll argue those same budgets should go to more bread and butter issues, maybe more school lunches for Taiwan's children, maybe a bit more money for welfare for the disabled or handicapped, for example. These are all arguments that they're likely to use, I think, as they go about slashing defense budgets. Eso convertiría al partido de Ko en un instrumento atractivo para China, que a través de él podría ejercer influencia en los asuntos internos de Taiwán. Not try to make any judgment about political motivation or integrity of TPP as a political force per se, but to simply say that at this stage, TPP being the new kid on the block is relatively under-financed internal campaign financing, is probably still relatively embryonic in terms of personnel, talents, as well as just human networks. So I think there's a reason why Beijing will want to keep TPP high on its list of priorities when you think about how to create and exploit more openings in Taiwan politics. Ko Yen-hue insiste en que no se hace ilusiones con respecto a China y asegura que Taiwán deberá defender sus libertades en cualquier pacto que selle con Pekín.
台湾的底线就是我们希望维持目前我们民主自由的政治体制和生活方式，这是台湾的底线。那我也知道你的底线是什么。那在中间，我们试着去找到一个平衡点。No obstante, Xi Jinping no busca ese equilibrio. China trata de condicionar la política taiwanesa desde hace mucho tiempo, tanto abiertamente como de forma encubierta. En la nueva legislatura, la composición del Parlamento podría brindarle nuevas oportunidades para hacer eso. Su premio no sería solo obstaculizar el rearme de Taiwán, sino también socavar la relación de la isla con Estados Unidos. El próximo gobierno estadounidense podría ser implacable si Taiwán comenzara a tambalearse en materia de defensa. I think this is really important for people on Taiwan to understand, because I think Americans are not going to be prepared to lose a ton of people and money and reputational capital if Taiwan is indefensible, especially if there's a perception that Taiwan is not serious about its own defense. You don't want to end up like Ukraine. That is completely correct. The way to avoid ending up like Ukraine is to have the military capability that Hsi-min has been talking about. Estados Unidos ha aclamado a Volodymyr Zelensky como a un héroe, pero su causa ha quedado enterrada por los retos de la política estadounidense. El nuevo presidente de Taiwán podría enfrentarse a retos similares, sobre todo porque el armamento asimétrico que Taiwán necesita de Estados Unidos también lo necesita urgentemente Ucrania. Eso significa que la causa de Taiwán podría verse envuelta en debates sobre cuáles deberían ser las prioridades de Estados Unidos. Hsi-min no rehúye el problema. In my point of view, I think Taiwan is much more important than Ukraine for the United States. Don't forget the Ukraine. They still have kind of a European country. They should work together with the Ukraine to defend the invasion from Russia. It's not the sole responsibility for the United States. If Taiwan is taken by China, then the United States will lose their credibility, and the other regional countries will not trust the United States anymore. That means that China will dominate Asia, and they can successfully push the U.S. military out of the West Pacific. Then it is very strong impact for the United States, much more stronger than the Ukraine. Todo está vinculado. Las decisiones en Estados Unidos, China, Ucrania y Rusia generan efectos en cadena en toda Europa y también en Taiwán, que se enfrenta a amenazas impredecibles y a una compleja toma de decisiones. Hsi-min considera que de ello se aprende una lección. God only helps those people who help themselves. If you don't have the will to defend, nobody will help you to defend you. That is the good attitude that Taiwan should have. Lai Ching-te tiene ante sí el reto de garantizar esa defensa, mientras asume una de las tareas más difíciles del planeta. Es una prueba de resistencia para Taiwán y los dos gigantes enfrentados, China y Estados Unidos. No supone un reto solo para 2024, sino también para los años venideros, hasta que uno de los gigantes se quede sin fuerzas. Los taiwaneses saben que quienes podrían salir perdiendo son ellos.